Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina y hoy tenemos con nosotros a una repetidora. Debe ser que lo hizo muy mal porque la hemos hecho devolver, o sea que como a los niños, es que estoy muy mayor, no puedo evitarlo. Y bueno, pues tenemos aquí a una gran amiga y sobre todo a una gran defensora de los hombres y las mujeres y los hombres de este país y de los problemas que tienen. Y para ello nos representa en Europa. Y bueno, ya está bien de que hable yo y tiene que hablar ella. Margarita de la Pisa, muy buenas, ¿qué tal estás? Gracias a ti, Antonio, por invitarme. Espero esta vez aprobar, espero esta vez estar a la altura de las circunstancias. Es verdad que en Europa las cosas están difíciles y no solamente me preocupa el aprobado en este programa, sino el aprobado en el trabajo que estamos realizando ahí, porque es verdad que es todo un desafío. Bueno, por lo que yo sé, te queda un año de estar todavía en Europa. No es que te quiera echar, es que sé que va a ser como la subida al Gólgota, como un calvario que tú estás pasando porque mujeres con las ideas y con lo que tú quieres hacer, me parece que hay pocas. Hay más bien de las de tipo Podemita o las de seguir lo que el partido decide, ¿no? Bueno, es verdad que ahora las discusiones que se están llevando a cabo no entienden tanto de izquierda y derecha. Porque tengo que decir que, por ejemplo, en materia como la gestación subrogada o la prostitución o el tráfico de personas, las sensibilidades no corresponden a esta categorización habitual, ¿no? Y hay sorpresas, porque hay muchas cosas que puedes encontrar apoyo o incluso podemos nosotros estar apoyando ideas concretas de la izquierda. Es verdad que luego el fondo y la motivación no es la misma, pero bueno, sí que es verdad que hay sorpresas. Hay sorpresas. Yo tengo esperanza de que haya temas que se puedan parar, que sean propuestas de la comisión que no prosperen porque consigamos un apoyo mayoritario, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando mucho por generar una argumentación sólida que no sea ideológica y que lo que sobre todo proponga es un rigor legal, ¿no? Bueno, ya entraremos luego en materia y te cuento, pero que es verdad que ahí puedes encontrar a personas que pertenecen a grupos de la izquierda, y digo personas porque no son tanto los grupos, ¿no? Porque los propios grupos muchas veces están divididos, que entienden las cosas como tú. Otros pueden estar en desacuerdo con el fondo, pero veremos a ver si tienen la valentía de también estar en desacuerdo con las propuestas, ¿no? Porque hay lobbies muy poderosos detrás y entonces a poco que se consiga camuflar el tema, a poco que se pueda no hablar e intentar que pase desapercibido, pues lo apoyarán, ¿no? Por eso es tan importante y te agradezco tanto que nos invites aquí para hablar de estos, porque cuanto más consciente sea la sociedad del tipo de reglamentación, de regulación que se está proponiendo desde Europa y haya una movilización social, más fácil será pararla. Yo la verdad es que Europa me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque los representantes que estoy trayendo o los compañeros periodistas o la gente que está relacionada con el tema europeo, de momento solo me da disgustos. O sea que lo tenemos claro. Yo tenía para ti una batería de preguntas, una batería de temas, pero me has arrancado tú por otro tema y casi voy a dejar que esto fluya, ¿no? Como es muy moderno eso de que esto fluya. Y entonces, pues quería comentarte, ¿cuál es el principal interés que tú ahora mismo tienes? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es lo que llevas más adelante en este momento? Bueno, ahora hay un tema en el que hemos tenido la oportunidad de ser ponentes y con lo cual tenemos la posibilidad de ser los que propongamos al resto de los grupos políticos una primera versión. Esa primera versión está bien desarrollada, podría tener un apoyo, ¿no? Y es sobre un tema muy, muy, muy preocupante. Se llama certificado de parentalidad europeo. Aquí tenemos una de las nuevas palabras de estas
palabras que tú dices, ¿no? Que se inventan, que es parentalidad horrible, que no significa nada, pero por eso es peligroso, porque es el cajón desastre donde ellos meterán los conceptos que ellos quieran. Y este certificado de parentalidad europeo también es apodado por determinados grupos, sobre todo los verdes y los liberales, los de Renew, como el certificado arcoiris. Entonces ya puedes entender un poco por dónde va. Ante la situación de dificultad de registro de niños por las familias arcoiris, hablamos no solamente de familias de personas homosexuales, también se mete el término incluso multifiliación. Pues ante la dificultad de un registro de niños de este tipo de familias, pues se está queriendo facilitar un certificado europeo que suponga que allí, si en un solo país ese niño tiene ese registro con esos padres, pues se le considere de esta manera en todos los países. Porque ¿qué ocurre hoy? Que pues si en algún país está aceptada la gestación subrogada, pues ese niño es registrado en ese país, pero cuando va luego a otros países donde le van a pedir la partida de nacimiento, pues no puede ser registrado. Entonces hablan de una discriminación a estos niños porque no, pues como que no tienen una estabilidad en teoría en sus padres, ¿no? Pero la realidad es que las circunstancias de estas familias son muy difíciles, son muy complejas, pero complejas porque son de naturaleza compleja, porque no hablamos de padres genéticos que luego son padres de intención, sino que hablamos de hijos que a lo mejor tienen personas que tienen a lo mejor unos padres genéticos que proceden de donación, luego unos padres de intención que a veces luego incluso no tienen una estabilidad y van variando, o tienen modelos familiares que no en todos los países, y entonces la situación es muy compleja. Entonces es verdad que se puede entender incluso la necesidad o la demanda de estas familias por simplificar la situación de los niños, ¿no? Pero el hacerlo supone debilitar el sistema de registro de todo niño, con la consecuente vulnerabilidad a los menores, ¿no? Porque esto, por ejemplo, yo creo que lo entendemos todos muy bien con el tema de la adopción, ¿no? O sea, hasta ahora un niño nacía y era hijo de esa madre de la que había nacido, ¿no? Y cuando esa madre no cuidaba al niño, ese niño, la madre no podía regalarlo, pasaba a una protección estatal y luego a un sistema de adopción riguroso, muy supervisado, donde siempre se protegiera el interés superior del menor. Pero hoy eso se está debilitando y se permite en determinados países el registro de niños que vienen pues, de una relación contractual, de un contrato de compraventa, ¿no? Como puede ser la gestación subrogada, ¿no? Entonces, este registro de niños es difícil de probar, porque a lo mejor la gestación subrogada se ha contratado en un país remoto, en un tercer país, donde la corrupción o cómo se haya ejecutado, pues puede tener muchísimos problemas de realmente cumplir con los derechos humanos o como yo digo, ¿no? Puede ser incluso un niño robado. Yo siempre pienso que la gestación subrogada de alguna manera es robar a un niño a una madre, ¿no? Porque aunque la madre haya firmado un contrato en un primer momento, no puede cambiar de opinión, se le hace renunciar a ese niño, ¿no? Pero bueno, la cosa es que se está transformando el concepto de filiación habitual por un concepto contractual. Entonces los niños, las personas que debemos ser sujetos de derechos, sujetos, se están transformando en objetos de una transacción. Con lo cual, el derecho de familia, que además debía ser tema completamente nacional y no debe ser tratado por la Unión Europea, el derecho de familia se está viendo abordado por un derecho mercantil. Pero claro, las personas no son objetos, entonces ni siquiera el derecho mercantil viene a dar la protección a estas circunstancias, ¿no? Yo no sé si es verdad que lo he explicado de una manera muy técnica y ahora voy a un lenguaje más normal, ¿no? Se está tratando a las personas como mercancías y la relación entre padres e hijos casi como un contrato. Este certificado además lo puede solicitar el niño, entonces en principio se habla de los derechos del niño, pero realmente estás enfrentando al niño
a sus padres, ya no solamente los biológicos, a sus padres de intención, ¿no? Se habla de la relación de filiación como algo que no tiene por qué ser estable. Y yo me pregunto, ¿no? Si no es estable en una persona sus padres, si no tenemos ya ni esa estabilidad, ¿qué tenemos, no? Entonces, bueno, hemos profundizado mucho por entender bien cuál es la sensación o cuáles son las vivencias de alguien que procede de donaciones, si no tiene información sobre... Y vemos el tipo de dilema vital en el que se encuentra de querer saber quién es, ¿no? Ya no es ni de dónde vengo, es quién es. O sea, esa seguridad que tenemos todos de pertenecer a una familia, de tener unas raíces, entender que tus antepasados significan algo en tu existencia, pues se diluye completamente, ¿no? Entonces, bueno, vemos una vez más como esta cultura woke o esta cultura de que va contra la familia, contra la vida, contra entender lo que es el ser humano, ¿no? Porque como hemos visto, el ser humano deja de ser sujeto de derechos y empieza a ser objeto de transacción. En este caso, no solamente el niño, que es un deseo y que como es un deseo, pues alguien se cree que tiene derecho a diseñarlo, ¿no? Y a crearlo, porque como sabemos, también en este deseo también hay mucho de lo quiero el niño perfecto, tiene que tener estas características, quiero que la donación, bien sea del progenitor genético masculino o femenino, es pues casi como, o sea, esto es fácil de ver en las páginas web. Yo animo a las personas a navegar un poco por alguna página web que ofrezca servicios de gestación subrogada, porque te puedes ver eligiendo donantes, ¿no? ¿Qué color de ojo quieres? ¿Qué color? Bueno, yo sé que es un dilema muy importante. Yo, como sabéis, todos tengo muchos hijos y sé lo bonito que es tener un hijo y el deseo tan grande que puede tener una persona de tener unos niños. Y yo no sé qué hubiera decidido yo en el caso de no haber tenido esta suerte, ¿no? Pero creo que los dilemas éticos y legales en el que nos encontramos con determinadas tecnologías debe merecer una reflexión profunda y desde luego cuidar cada pasito que se dé, porque hablando de facilitar las cosas a uno se puede complicar la vida a muchos, ¿no? Porque yo veo esto una vía de poder incluso traficar con niños. O sea, si tú tienes la posibilidad de registrar un niño en Europa, esto va a animar a que alguien pues vea a un niño o una madre pobre y le quiten al niño y lo traigan a Europa y haya alguien que pague, ¿no? Por ese niño, ¿no? ¿Cómo se demuestra el origen de ese niño? Pues la realidad es que estamos debilitando lo que siempre se había fortalecido, ¿no? Lo que te decía, toda la legislación de la adopción era muy rigurosa para evitar que esto pasara, ¿no? Para evitar que una madre no puede ni regalar a su hijo, porque además no puede hacerlo porque ese niño tiene derecho a tener a sus padres. La madre no puede hacer un contrato por algo que no es ella, por lo que es su hijo, ¿no? Y también no se permitía para que no se viera manipulada o forzada, porque claro, ahora tenemos muy, muy claro el tema del consentimiento, ¿no? La mujer quiere o necesita dinero o está en una situación precaria terrible y eso le hace creer que quiere, que pasa el día del parto, le arrancan a su hijo, ¿no? O sea, yo me imagino ese momento para esa madre y bueno, creo que sobre todo, como poco, tenemos que entender que existen muchísimos dilemas legales que no podemos ignorar y que nosotros como legisladores debemos parar y pensar cuáles pueden ser las consecuencias de regulaciones que en teoría lo pongan todo fácil y lo que hagan es debilitar nuestras leyes. Bueno, Margarita, yo la verdad es que soy muy antiguo, ¿no? Como dirían los podemitas, soy un facha y un ultraderechista y esas cosas, porque de todo esto que tú me has contado, sé que es cierto, sé que está sucediendo, sé que es necesario, pero yo no entiendo nada. Vamos a ver, yo he nacido en otra época, nací en los años 50, el mundo funcionaba de otra manera. Había unas reglas morales muy estrictas, quizá demasiado estrictas, pero a veces son necesarias. Y yo tengo una cosa muy clara, que una familia es una cosa muy concreta que estaba perfectamente definida, y no solo estaba perfectamente definida, sino apoyada por la Iglesia católica aquí. E incluso los anglos, que son gente muy rara, también ese calvinismo y ese evangelismo que tienen,
pues también apoyaba unas ideas muy concretas. De repente me encuentro con una Europa de los mercaderes, que esa es mi definición de la Comunidad Económica Europea, la Europa de los mercaderes, donde se está mercadeando con todo y donde algo que todos teníamos muy claro y que además tampoco es tan difícil de solucionar, pues lo han convertido en un lío. ¿Por qué lo han convertido en un lío? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces yo entiendo que quizá todos esos lobbies que tienen tantos intereses, todos esos partidos de izquierdas, liberales y demás, que tienen, su único interés es destruir a la sociedad europea, habría que pararlos, pero grupos como el tuyo, donde quizás sí se haga, pero hay otros grupos de derechas que están como flotando. No entiendo cómo una Europa católica, por un lado, y una Europa calvinista, por otro, que en lo único que coincidían quizá era en esa mano dura en el tema familiar, se están dejando llevar por los lobbies. Todo esto que me cuentas son todo excusas, no tuyas, sino de toda esta gentuza, porque son gentuza. El bien superior del menor, la protección del menor. Vale, perfecto. Aquí en España hay 50.000 niños, más de 50.000 niños, que los ayuntamientos y los servicios sociales han retirado a sus familias y están invirtiendo en ellos 6 o 7.000 euros al mes, cuando con 6 o 7.000 euros en su familia vivirían como marqueses. Vamos, eso no nos cuesta ni la infanta, perdón, la princesa de Asturias en su internado de Inglaterra. Entonces, a mí personalmente, de verdad, eres una heroína, porque tener que luchar contra esta gentuza, que lo único que pretenden es llenarse los bolsillos y además entregar a los niños a los pedrastas y pedófilos del arco iris, es que me llama la atención. Y yo hago una pregunta. Vamos a ver, yo no soy abogado. Yo he ido a la universidad a estudiar enfermería, he ido a estudiar medicina, he ido a estudiar historia y luego a hacer másteres, especialidades y demás. Empecé Derecho, yo lo hice primero de Derecho. O sea que de Derecho sé historia del Derecho básicamente y Derecho romano. Lo que sé de Derecho romano, lo poquito que sé de Derecho romano, me dice que todo este lío, todo este pandemonium es facilísimo de solucionar aplicando el Derecho romano. Sí, es que es así. Y nadie se ha planteado eso allí, no lo habéis planteado. A esta gentuza no se lo habéis planteado. Eso es lo que estamos hablando. Hablamos incluso del derecho natural, porque. Pero esa asignatura de primero también. El derecho romano y el derecho de nuestras constituciones vamos a decir, es un ejemplo, un modelo de éxito en regulación, donde ha habido muchísimas experiencias y nos da a todos una seguridad. O sea, yo porque cuando he ido al hospital no he tenido miedo de que me imitara a mi hijo, porque tengo unas leyes y hay un ecosistema que me protege. Pero leyes como estas lo que hacen es debilitar todo eso. O sea, es destruir nuestros sistemas legales, ¿no? Porque el derecho de familia que se ha edificado siempre teniendo en cuenta la protección del niño y la protección de la madre, sabiendo todas las triquiñuelas legales que se podían hacer. En España hemos tenido la situación de los niños que se les robaban en los hospitales y se los daban las familias. No sé si lo sabes, pero se siguen robando, ¿eh? Entonces, bueno, pues... Aquí no hace mucho he tenido a una abuela que le han robado a su nieta. O sea, va su hija, que no está casada, es una chica que es soltera, pero tiene un trabajo de encargada en un restaurante. Entonces, que se queda embarazada, va el 12 de octubre, es decir, vamos a decir, se dijo aquí, va el 12 de octubre, da a luz y cuando dice que le entreguen a su niña, dice, no, si su niña ha sido dada en adopción. ¿Pero por qué? Pues porque usted no tiene medios materiales para mantenerla. Bueno, sí, es que es verdad que todo esto... Y ahora estamos en un lío legal. De los centros de menores. Sí. Y es que esto es parte de una cultura. Sí, o sea, esto que estamos hablando del certificado de parentalidad europeo y esto que has comentado tú de cómo se cuestiona el buen hacer de los padres y a la mínima a los niños se les arranca de sus familias, es verdad que
tratando de perseguir una asignación que le hace al menor más vulnerable todavía, porque hay un interés, un ánimo de lucro. Pero todo esto forma parte de una cultura que es la cultura de que los niños no son de los padres, y esto nos suena mucho porque lo hemos vivido. O sea, alguien tuvo el descaro de decirlo muy claramente. Entonces, esa es la realidad. O sea, se entiende que las personas somos entes que hemos llegado a este mundo para formar parte del Estado y ser piezas del puzzle o vagones que tenemos que hacer pues donde nos quieran poner y llevar. O sea, es así. Somos se deja de entender al ser humano como alguien con un espíritu o con una autonomía y una vocación de dar sentido a su vida. Y hay alguien que piensa que puede decidir por cada uno, ¿no? O sea, somos piezas de un puzzle que tienen que colocar como ellos quieren, ¿no? Hay alguien que tiene esa idea totalitarista de la existencia humana, y entonces, como claro, tú, pues se nos ha puesto, se nos ha bajado, o sea, se nos ha comparado a animales o incluso al planeta Tierra, ¿no? No hay niveles, o sea, claro, si tú entiendes al ser humano como un animal, un perrito, pues nos tratas como ganado. Y esa es la realidad, que hoy se está tratando al ser humano como ganado, ¿no? O sea, es verdad que no hay un conflicto inmenso en arrancar a un ternerito de su madre, ¿no? Bueno, pero cada no vez sé más, qué decirte, claro, cada vez hay más problemas para arrancar al ternerito de su madre. En cambio, arrancar al bebé de su madre parece normal, porque no se entiende que ese vínculo que existe entre esa madre biológica y ese niño es algo sobrenatural, que todos entendemos que si esa madre no tiene capacidad de cuidar al niño, habrá que buscar una solución diferente, pero siempre intentando que además eso lo pone en la Declaración de los Derechos del Niño, que el niño tiene que tener derecho a conocer y a ser cuidado por sus padres. O sea, fíjate lo que ha cambiado la manera de ver las cosas, porque hoy esta ruptura de vínculo es algo que no solamente se está proponiendo con este certificado, con la gestación subrogada, con determinadas técnicas de reproducción, también sino que a nivel general, y además también al niño se le está empoderando de derechos, pero como ente aislado, como pieza del puzzle aislada, porque nunca el dinero o la ayuda va dirigida a la familia. No. Va siempre a ella. Por ejemplo, este año yo he pedido determinadas ayudas para la educación de mis hijos, los que tienes muchos. En la parte que es no obligatoria, ¿no? La educación ya no formal, o formal, pero ya no obligatoria, sí. Y lo tiene que pedir el niño. O sea, es un menor pidiendo la ayuda. Con lo cual, y también a la hora de completar la información de la familia, ya las familias no son familias, sino cuéntame los diferentes miembros. Y cada miembro tiene ahí pues un rol, ¿no? De hermano, de no sé qué, pero había... o sea, las categorías de relación eran infinitas, ¿no? O sea, que quiero decir que esto que está ocurriendo, que siempre lo veíamos como las orejas del lobo, ya es el lobo y se nos ha comido. O sea, esto, claro, las personas podían pensar, ¿no? Bueno, pues si yo no me meto en el lío de la gestación subrogada, si yo no soy una familia arcoíris, ¿a mí qué me va a afectar? Y claro que nos va a afectar a todos, porque si cualquiera puede ser el padre de tu hijo, si tú no le das a la filiación de nacimiento la máxima prioridad, en el fondo todo padre tiene que tener miedo de que le retiren la custodia o la potestad sobre sus hijos. Debe ser que no lo tienen, porque a la hora de votar no se les nota. La idea, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que también es verdad, yo quiero alarmar de este tema y no sé si estoy en contra, porque es verdad que cuando las maldades son tan maldades, es difícil entenderlas, o sea, porque es tan perverso, es tan difícil de entender, que yo entiendo que no te lo imagines, ¿no? Y además tal y como está disfrazado, porque aquí es verdad que también hay quien dice lo está poniendo, lo está haciendo visible llamándolo el certificado arcoíris, pero casi no te creas que hay muchos que no quieren llamarlo ni así, y lo dejan como certificado de parentalidad y lo muestran como una herramienta casi burocrática. Parece que es solamente una cuestión de registro. No sé si me entiendes, tú te lees el reglamento y
es muy riguroso o muy parece. Luego es verdad que, claro, dices, pero si aquí acaban de cambiar todas las categorías, porque con este concepto de parentalidad, o sea, tú antes se podía ser el vínculo de filiación, se adjudicaba siempre con el nacimiento. Y si no era con el nacimiento, Con la ya adopción, era la por adopción, ejemplo. pero con un sistema hipersupervisado, para que no ocurriera, o sea, que una madre Quizá pudiera ese verse. fuese un grave defecto que tenía. Tenía que ser un poquito más laxo. Bueno, pero ¿por qué ha sido tan supervisado? Para evitar extorsiones. Sí, pero al final mira dónde Bueno, hemos llegado. pero era eso, era la adopción supervisada para evitar lo que va a ocurrir con... Entonces, ahora cambian el concepto y hablan de parentalidad. Entonces, la parentalidad se puede conseguir vía nacimiento, vía filiación, o sea, lo que era antes la categoría superior, ahora está al mismo nivel que el nacimiento, y la adopción. Y la filiación, pues no se detalla, depende del país, pero son documentos. Y además en el reglamento lo pone así, Papeles. documentos. Y claro, dices, bueno, ¿qué documentos? Pues será el contrato de una gestación subrogada, pero también puede ser el de compra-venta, puede ser un contrato mercantil, puede ser una cesión de un hijo. Es decir, que incluso pensando en una regulación, porque claro, aquí están los liberales que piensan que todo esto se puede encontrar una solución regulatoria que proteja al máximo porque esté todo controladísimo, ¿no? Pero es que dices, es que incluso con la mejor de las regulaciones se puede ver las grietas tan inmensas y sobre todo que cualquier defecto o cualquier una falta de supervisión va contra lo más importante que puede tener una persona, que es su relación con padres e hijos, o incluso y fomenta el tráfico de menores. Y eso ya ha empezado a ocurrir en países, ¿no? Sabemos que ha habido padres de intención que han recurrido a la gestación subrogada para llevarse a sus niños, para llevarse a niños, no a sus niños, porque está claro que no pueden ser suyos por cómo luego les han tratado, a sus niños, y han abusado de ellos. O sea, es que es verdad que el tráfico de menores sabemos que está aumentando. Es una cosa que está completamente encubierta. Los datos, cuando se empiezan a hablar, siempre son cifras que preocupan muchísimo, pero no llegas a tenerlas claras. Y está claro que está encubierto, porque además cuando yo, por ejemplo, he preguntado sobre este tema, he preguntado, ¿pero será fuera de Europa? Y te dicen, no, No, en Europa. aquí, en España. Aquí, en España. En España desaparecen 1.000 niños todos los años, de los cuales reaparecen un 30%. El resto desaparecen. Y por lo que nosotros vamos averiguando, pues ya sabes a dónde van. A la donación de órganos o a la pederastia. Ahí es a dónde van. Es tremendo, porque además tú en el momento... Pero estamos hablando de España, ¿eh? Claro, es que se nos tiene que poner, se nos tiene que helar la sangre, ¿no? De pensar que porque además todo esto, todas estas propuestas vienen de aquellas personas que se supone que protegen a los niños y que buscan, por ejemplo, discriminación, cuando la discriminación es evidente, ¿no? Tú estás haciendo a niños tener contacto con sus padres genéticos, tener una familia, tener una herencia, tener ancestros, y otros ser arrojados en el mundo sin ninguna información sobre nada de su vida previa, ¿no? Estás permitiendo que haya niños que puedan reclamar la manutención a un varón, a su padre biológico, y otros niños que no puedan reclamar o sea, quiero decirte que los que me hablan de igualdad están generando situaciones de tremenda desigualdad y discriminación y que van contra los derechos humanos, porque estas personas, por ejemplo, con las que yo he estado en contacto, que son fruto de donaciones, ahora se llama descendencia. La descendencia han buscado palabras para todo, ¿no? La descendencia son personas que se encuentran en dilemas vitales importantísimos, porque además, mientras son niños, no es fácil que lo digan, ¿no? Que lo verbalicen, porque claro, no quieren ir a sus padres, pero cuando ya son adultos y empiezan a tener niños, se ven en la necesidad de decir, hombre, yo quiero saber estos rasgos físicos, de dónde vienen. Se entiende que un niño que pueda estar en una situación de adopción pues tenga que pasar por esto, ¿no? Pero que estemos creando situaciones ex proceso de personas que tienen un sufrimiento implícito de dilema existencial por el deseo de determinadas personas de algo que no corresponde a algo que se pueda conseguir naturalmente, pues bueno, pues aquí hay que ver, ¿no? qué derechos y de quién
tienen más importancia. Estamos en un momento donde el deseo del adulto está por encima completamente del deseo de los derechos del niño. Y lo mejor de todo es que te lo venden al revés, te hablan de los derechos del niño y dices, pero qué cara dura, si es que esto es evidente que es al revés, ¿no? No, la verdad es que es un tema que me incendia, porque yo, por desgracia, tú lo sabes, he estado en varias guerras y he visto muchos niños abandonados. Concretamente, he visto un drama brutal que son los niños de la calle en la antigua Unión Soviética, que sigue existiendo en los países de Asia Central, sobre todo Kirguistán, Kazajstán. Eso lo he visto yo, niños que son arrojados a la calle por sus propios padres. No es que se queden sin padres, es que los padres los arrojan, porque aquí ahora mismo hay un negocio montado brutal que se llama divorcio y que se llama ley de violencia de género, que sirve para sacarle el dinero a uno de los progenitores a favor del otro, pero hay países donde eso no es así. Por ejemplo, Kirguistán. Tú vas a Kirguistán, tú te quieres casar, se van el hombre y la mujer al ayuntamiento, firman un libro y ya están casados. ¿Se quieren divorciar? Van, firman el libro y ya están divorciados. Ni juicios ni leches. ¿Qué sucede? Que como no tienen grandes patrimonios, pues el problema es quién se queda con los hijos, pero al revés. Aquí el problema es quién se queda con los hijos para sacarle el dinero al otro. Allí, como no hay nada que sacarle al otro, al final los niños pueden acabar en la calle. De hecho, acaban en la calle, muchos de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que toda esa parafernalia aquí de que quiero muchísimo a mis hijos y quiero darles un buen futuro y no sé qué, te vas a países como Ucrania, tanto que hablamos de Ucrania, pues países como Ucrania, países de la ex Unión Soviética, donde se ha hecho una moral, se ha destruido la moral religiosa que existía, que era la que sujetaba los malos instintos de las personas, y al final los niños acaban en la calle. Y al final lo que sucede es que es la Iglesia quien tiene que darle solución. Los españoles que estábamos en Kirguistán financiábamos durante 12 años hemos estado financiando 2 lugares donde unas monjas norteamericanas recogían a esos niños y les daban una vida. Y les daban una vida. No es que quiera yo decir que bueno soy, es que lo que me parece muy mal es lo que está sucediendo. O sea, todo el calvinismo que es el culpable de situaciones como el divorcio. Al final, el calvinismo es responsable de esos divorcios. En España se divorcia cada 5 minutos una pareja. ¿Qué sucede? Que antes las parejas, mal que bien, pues se aguantaban, iban tirando, sobre todo por los hijos, y los hijos tenían un futuro. Ahora mismo los hijos no tienen ningún futuro. Bueno, sí tienen un futuro, que lo recojan los servicios sociales, más de 50.000 niños en este momento, que 1.000 niños de esos 50.000 desaparezcan al año y que al final el arco iris, que es quien está moviendo todo esto, se quede con ellos. Porque el gran problema, y perdona por el speaker que estoy lanzando, el gran problema es, desde mi punto de vista, que todo esto lo ha gestionado estos que ellos, ellas, ellas o lo que sean para su interés propio. Porque, curiosamente, de nuestras investigaciones hemos descubierto que la mayoría de las familias que se están quedando con los niños que al final se cogen a partir de los que los ayuntamientos por sus servicios sociales rescatan, son familias en las que son ellas, no son ellas ni son ellos. Es decir, al final esto no es nada más que un tráfico de pederastia. Y que yo sé que tú esto te quema lo mismo que a mí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos luchar en Europa para que esto no...? Yo aquí ya estamos trabajando en ello y estamos hay algo que es claro, y es que el derecho de familia, todo lo que es derecho civil, es competencia completamente nacional. Entonces, ese es el primer escudo que debemos decir, ¿no? O sea, cada Estado miembro es el que debe regular en esta materia y la Unión Europea no puede faltar a esa fidelidad, generando este estatus de ciudadano europeo por encima de todo lo demás que está dejando a estas personas, porque no solamente es el niño, también incluso las familias arcoíris, en una situación de tremendo conflicto existencial, porque claro, un niño que puede tener o sea, puede darse el caso de que haya un niño registrado por unos padres en un país y registrado por otros en otro país, ¿no? Entonces, o sea, que está claro que es una... Derecho de familia es competencia completamente nacional y entonces todavía hay países
que esto pues tienen en sus constituciones bien claro que el niño tiene un padre y una madre y entonces pues Hungría, Polonia. lo están protegiendo, ¿no? En España, por ejemplo, la gestación subrogada está prohibida. Entonces, lo que no puede venir es una regulación que de facto permita el registro en otro país de ese niño de la gestación subrogada y venga a España, porque es hacerse trampas al solitario. O sea, la propia Unión Europea está abriendo una vía para hacer algo que es irregular, regular irregularmente, porque sigue siendo irregular. O sea, por eso digo, es una falta de fidelidad completa en la Unión Europea. Pensamos que el Consejo no va a aceptar esta propuesta, pero sigue siendo muy peligroso porque aquí esto es, como digo, es poner una vía, ¿no? A lo mejor, pues ahora hay cosas del certificado que se matizan, pero es como cuando un paciente llega al hospital y ya te han colocado la vía. Vale, a lo mejor lo que te hoy meten no te por ahí. meten, hoy todavía no te mete la gestación subrogada, pero la vía la tienes puesta y a ver qué te van metiendo, ¿no? Porque no es solamente, o sea, es verdad que la discusión del certificado de parentalidad se está centrando mucho en la gestación subrogada. Yo creo que eso es un error, porque no solamente es la gestación subrogada, es la dilución del concepto de familia, donde el padre biológico deje de tener esa prioridad por el derecho del niño de ser quien cuide y sea responsable también de ese niño. Luego, a la mujer, y esto, por ejemplo, es una visión que compartimos con la izquierda, se la trata completamente como una fábrica de bebés, ¿no? Con contratos que van completamente contra cualquier derecho fundamental de privación de libertad, de abortos. O sea, si el niño luego no cumple los estándares, o si cumple los estándares pero ya no lo quieren, ¿no? O sea, aquí se ve muy claro, si tengo deseo del niño y lo quiero, el niño vive, y si no quiero al niño, yo tengo derecho a matarlo. Pero es un niño, ¿no? Es un perrito. Bueno, el problema es eso, que estamos tratando al ser humano de objeto y además de objeto sin valor, porque, por ejemplo, esto con los coches no lo hemos conseguido en la Unión Europea. Tú te compras un coche en Francia y tienes un problema con la matrícula en España. Y resulta que algo que a nivel de matriculación de coches no hemos conseguido, vamos a querer suplantarlo con personas con la fragilidad que esto, o sea, que les hace vulnerables, la fragilidad que esto supone para mujeres, para niños y también para padres, porque desde luego el padre biológico va a tener muy difícil el poder ejercer ese rol hoy, porque incluso al niño se le da el poder de decidir quién quiere que sea su padre. Es que es así de gracioso, o sea, porque parece, claro, es todo, porque además no solamente trata el tema de los niños, porque esto también habla de adultos, o sea, que incluso podría ser también una fisura para que en un contrato de compra y ventas pues adoptas al adulto, porque habla también de que no tiene por qué haber diferencia de edad. O sea, quiero decirte, es todo un totum revolutum, que es que por qué tenemos que tener el concepto padre de siempre y vamos a cambiarlo por algo que sea casi contrato, ¿no? Entonces, esto solo puede diluir, ¿no? Conocemos pues el caso de famosos que tienen procesos de adopción rapidísimos, comparados con los que pues podemos ver a otras familias aquí en España. Es que el dinero lo puede todo. Claro, entonces dices, bueno, son procesos de adopción o son compraventa, pero esa compraventa está claro que tú para hacerla, vamos, podemos cerrar los ojos todos, pero está claro que ha habido una mujer que estaba en una situación límite o delicada a la que le han arrebatado a su hijo, ¿no? Para que sea cuidado por alguien del primer mundo, ¿no? Entonces entramos en el juicio de quién es la mejor madre o quién es el mejor padre para el niño con los criterios de toda esta cultura, ¿no? Sin entender que a lo mejor un niño con una situación de precariedad económica es más feliz que un niño pues con una exuberancia económica pero en una familia completamente desestructurada o sin afecto, ¿no? Porque esto se sabe, pues que un niño en desarrollo, si necesita algo, es el afecto. El afecto además de sus padres, porque un niño nace con el escáner de poder detectar los rasgos de sus padres, los rasgos especialmente de su madre. Detecta la distancia de las cuencas oculares, las asocia, por ejemplo, por eso las abuelas le suelen gustar, ¿no? Porque hay unos rasgos que el niño reconoce como propios, ¿no? Que le hacen tener ese vínculo. También el tono de la voz, ¿no? La gestación. O sea, parece que o sea,
lo gracioso es que todo esto ocurre en el mundo más ecologista, ¿no? O sea, los más ecologistas no entienden que la fase del desarrollo del niño y su vínculo genético con su madre y con su padre tenga una importancia suprema para el resto de su vida, ¿no? Porque entonces, es curioso, ¿no? Porque en el mundo más ecologista, en cambio, se está desnaturalizando completamente al hombre, ¿no? Debería ser al revés. Entonces, bueno, pues primera, ¿qué estamos haciendo? Porque me he desviado otra vez del tema. Pues estamos buscando y demandando que haya un rigor legal y que no se debilite el sistema de registro que ha funcionado hasta ahora, donde el nacimiento era la prioridad y que cualquier otra vía que no fuera la del nacimiento debería estar completamente supervisada. Supervisada en que viene el origen es lícito, por eso entre países no es tan fácil adoptar, porque supone una relación entre agencias, un conocimiento y, pues claro, dicen un niño que viene del Congo, ¿del Congo dónde? ¿De qué pueblo? Pues puede venir de la selva, ¿no? Entonces tiene, entonces que sea, que no se debilite, que tengamos un sistema robusto de registro de menores que no dé pie a que haya tráfico. Es así de sencillo, ¿no? Entonces y luego la soberanía de los Estados miembros en lo que es el derecho de familia a que no haya una intromisión de la Unión Europea a este nivel, ¿no? Entonces esa es la primera demanda que hemos hecho. Luego, por supuesto, que hemos hablado de cómo esta propuesta no casa con los derechos fundamentales, cómo está provocando discriminación. Hemos subrayado y hemos hecho ver lo que nos querían colar como un documento completamente burocrático y casi técnico. Pues hemos hecho unos informes, estamos hablando con los diferentes grupos políticos, estamos alarmando, viniendo aquí, también generando movimiento a nivel de la sociedad civil, para que la sociedad civil entienda el impacto que esto puede tener y entonces, bueno, pues todo ese movimiento haga para que esto no prospere, pero no prospere ni siquiera como... Porque a mí me da miedo que quede la semilla. O sea, yo creo que dudo que hoy esto prospere a que se acepte tal cual lo proponen, pero es que no puede quedar ni la semilla. Entonces, bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos y conseguimos, porque no, es verdad que todo esto no es una batalla, no es solamente dar respuestas de certificado, porque como tú muy bien has expuesto, esta ruptura del vínculo entre padres e hijos, esta ruptura de la familia, este desarraigar a las personas de dónde provienen, es parte de una estrategia para dejar a una persona completamente desubicada y confundida, ¿no? Donde puede luego pues incluso crear su identidad, ¿no? Y me invento, pero todo esto ante una falta de estabilidad. Todos sabemos que un niño que se desarrolla en una familia amorosa, en padres que le quieren y le dan el cariño oportuno, pues tiene muchísimo ganado. La verdadera brecha que tanto les gusta hablar a futuro va a ser los niños que han crecido en un entorno de amor y estabilidad y los niños que han crecido rodeados de toda esta confusión, porque desde luego el hándicap que se tiene en la vida es completamente diferente. Bueno, Margarita, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que el tema es muy interesante y yo espero que las aportaciones que hagáis desde tu grupo, donde no solo tú, sino, vamos, tú eres muy importante, pero yo sé que hay gente que es católica de verdad, como puedan ser los húngaros, los rumanos, los polacos, son gente seria. Los italianos los italianos en este están sentido cambiando. Bueno, es que ya te digo que en este sentido sí. Son muchos los países, ya, aunque sea simplemente por no verse una intromisión en las leyes más básicas, sí, porque las leyes de familia o civiles son las leyes más básicas. Hay una intromisión de la Unión Europea en estas materias, en el fondo, que ya no va a regular la Unión Europea. O sea, en el fondo es haber capturado, raptado ya no solamente a los niños, no a poner en riesgo, sino también a los propios estados. La Unión Europea lo único que quiere hacer es convertirnos en números desde mi punto de vista. Margarita de la Pisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por dar oportunidad de contar estos temas tan importantes. Pues lo vamos a contar y vamos a hacer de que la gente se entere del problema con el que vivimos.